Honra, gloria y alabanza para el Todopoderoso en esta hora. Lo bendigo en gran manera y glorifico su poderosísimo nombre por su amor, misericordia y bondad para toda la raza humana. Saludos a todos los amados del Señor en todo el mundo. Y a los que por su misericordia nos permite oír sus poderosísimas palabras y nos permite edificarnos para ser una real luz en medio de las tinieblas. Continuamos en esta hora con el sexto sello de Revelación, parte 3. En el versículo 12 del capítulo 6, en el punto que será nuestro tema en esta hora: la luna se puso toda como sangre. Será el punto de nuestro tema en esta hora. La luna se puso toda como sangre. Para contextualizar esta enseñanza, vamos a Jeremías capítulo 44. Jeremías capítulo 44, verso 15 al 22. Voy a leer el texto sagrado en esta hora. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido sahumerios a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre del Señor no oímos de ti. Antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer sahumerios a la Reina del Cielo, y derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, y fuimos hartos de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que cesamos de ofrecer sahumerios a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a cuchillo y a hambre somos consumidos. Cuando ofrecimos sahumerios a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, e hicímosle nosotras tortas para tributarle culto, y le derramamos libaciones sin nuestros maridos, y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el vulgo, que le había respondido esto, diciendo: ¿no se ha acordado el Señor y no ha venido a su memoria el sahumerio que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrir más el Señor a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue en asolamiento y en espanto y en maldición, hasta no quedar morador como hoy. He dado lectura a Jeremías 44, del verso 15 al 22, para nuestra contextualización sobre esta tremenda enseñanza.
Continuamos pues con la ayuda del Todopoderoso, quien sé firmemente que está inspirando estas poderosas enseñanzas, sin olvidar el texto sagrado de Génesis 1, 14 al 18, que tiene que ver con estos temas tan profundos. Ya vimos el del terremoto, el del sol. Continuamos con el tema, la luna se puso toda como sangre. Este sello sexto de revelación describe una catástrofe cósmica en lo físico y en lo espiritual, inconcebible para la mente humana, por lo cual, oído a esto, por lo cual no debe ser interpretado literalmente. Aparecen en este sello, todo el sello desde el 12 hasta el 17, afectadas 7 estructuras de la creación, 7 estructuras de la creación que son: 1, la tierra; 2, el sol; 3, la luna; 4, las estrellas; 5, los montes; 6, las islas; y 7, el cielo. Y también afecta 7 clases de personas a través de toda la historia mundialmente, que son: 1, los reyes; 2, los grandes; 3, los ricos; 4, los capitanes; 5, los siervos; 6, los poderosos; y 7, los libres. 7 estructuras de la creación afectadas, 7 clases de personas afectadas. En otro término, en este sello, sexto sello, no se quedó absolutamente nada por fuera. Es tremendo esto. Y no es para tomar efímeramente las palabras del poderoso que nos está dando a través de estas enseñanzas, porque es muy serio, porque lo que está sobre el mundo actualmente es la ira del Todopoderoso, porque no le quieren oír. Pero su misericordia extendida para los que le oigamos y nos dejemos vestir por él. Mostrando la creación de la luna, Salmo 8.3, Salmo 8.3, dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmo 8.3. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmo 89.37.
Salmo 89, 37 dice, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Salmo 104, 19. Salmo. Dice el texto sagrado así. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Salmo 148, 3. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Ahí enfoca los 3 puntos de esta enseñanza: el sol, la luna y el que viene después, que son las estrellas. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. En el tema del sol también trajimos textos que hablan del sol, pero con el entendimiento que el Señor nos viene trayendo, mostrándonos a qué se refiere, hemos de saber que estos textos no son para interpretarlos literalmente, sino que nos está mostrando el orden del Todopoderoso en su pueblo, en sus subdivisiones como sol, como luna y como estrella, y qué es lo que se tiene que hacer. Un dato, y es que la luna no tiene luz propia. Oído a esto, la luna no tiene luz propia, a diferencia del sol, que produce su propio brillo. La luna no lo hace. Al contrario, su brillo y el hecho que se pueda ver desde la Tierra se debe a que la luz solar la ilumina y produce su reflejo tanto en el día como en la noche. Tremendo esto. Sabiendo cantidad de datos sobre este punto, entonces se nos va a ampliar el panorama en el discernimiento espiritual. La luna no tiene luz propia, a diferencia del sol, que produce su propio brillo. La luna no lo hace. Al contrario, su brillo y el hecho que se pueda ver desde la Tierra se debe a que la luz solar la ilumina y produce su reflejo tanto en el día como en la noche. Punto 2. Datos sobre la luna. La luna ha tenido un papel central en muchas culturas que han habitado la Tierra. Siempre le han dado la categoría de deidad, culpándola, adorándola por su influencia. 3. En tiempos antiguos, la luna era esperanza. En tiempos antiguos, la luna era esperanza y simbolizaba transformación. La luna representa el poder femenino. Es la diosa madre o reina del cielo en algunas mitologías. Representa la polaridad femenina, la mujer
el hogar, la madre y la familia. Esto no es cualquier cosa, el asunto de la luna. Representa la polaridad femenina, la mujer, el hogar, la madre y la familia. Ahora sí, para que las mujeres se vayan ubicando en su lugar, en el lugar en que deben de estar en su entendimiento y cómo es que se tienen que mover. Pero esto es una palabra para todo el mundo. Con este dato continuamos en el antiguo pacto. El pueblo antiguo y persona muy resaltada escrituralmente en la presencia de Dios y que tiene mucho que ver con toda la historia física y la historia espiritual del pueblo del Señor mundialmente. Nos vamos porque esto se empezó a celebrar como fiestas solemnes, la fiesta solemne de la luna nueva. Primera de Samuel 25, Primera de Samuel 25, dice el texto sagrado así, Primera de Samuel 25. Pero una recomendación muy importante es leer todo Primera de Samuel capítulo 20, porque tiene una profundidad espiritual toda esta historia que se vivió allí. Dice, y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna. Y yo, está hablando David, y yo acostumbro, el costumbrismo, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Está hablando David a su gran amigo Jonatán, hijo de Saúl. David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. No está hablando David del Rey eterno de los siglos. Está hablando que se sienta con el rey Saúl a comer como es de costumbre en la nueva luna. Este tema de David es tremendísimo. Cuando entremos en toda la escatología de lo que representa David, no en vano está hablando la Escritura que el tabernáculo de David tiene que ser restaurado. Es que David cambió el modelo que el Señor había establecido desde un principio y él lo cambió. Y siendo David en representación del pueblo espiritual, pero está sentado con el pueblo físico representado en Saúl, como es de costumbre sentarse a comer con él. ¿Qué nos muestra esto? La parte espiritual con la parte carnal sentada en los costumbrismos, en los mismos celebraciones de las lunas nuevas y todo aquello, mientras que el Señor en Deuteronomio 17:3
Miren lo que estaba hablando el Señor, estableciendo su ley referente a todas estas cosas. Dice, Deuteronomio 17:3. Voy a leer el 2 para entender bien el 3. Cuando se hallare entre ti en alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal en ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto. El 3, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ora al sol, o sea, dirigen oración al sol, o dirigen oración a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he mandado. Acá, Deuteronomio, en los estatutos establecidos por el Eterno, les dice que el que ore al sol, o el que ore a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he mandado. O sea, que el rey David transgredió todo aquello, cambió el orden de las cosas. Nosotros resaltamos mucho acerca del rey David, que fue conforme al corazón del Señor. Pero fue que el Señor lo eligió cuando jovencito, que estaba apacentando las ovejas en su inocencia, en su estado inocente, pero tremendo guerrero, sembrado en las palabras del Señor. Fue el hombre conforme al corazón del Señor. Pero David, después de que fue nombrado rey, tomó posesión, tomó autoridad por allá, poniéndose la corona de un rey malo. Aquí lo vemos sentado como costumbre en las fiestas de la luna nueva, sentado con David, comiendo a la mesa. David deja de ser conforme al corazón de Dios y pasa a ser un tremendo asesino de ahí en adelante, que tuvo que sostenerse por su espada, pero naturalmente en todas sus guerras poniendo la confianza en el Todopoderoso. Me podía quedar allí, pero tengo que continuar, porque amplío eso, pero les digo que es importante leer ese pasaje de Samuel, de Primera de Samuel, todo el capítulo, porque después vendrán unas tremendas enseñanzas sobre todo este asunto, porque no en vano el tabernáculo de David fue caído y se tiene que restaurar, porque él transgredió todo lo que el Señor había establecido, no lo tuvo en cuenta desde un principio. Esto es importantísimo, darle el valor que es, porque todos el pueblo del Señor cayó en este asunto. Salmo 81:3. Salmo 81:3 dice: tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado,
en el día de nuestra solemnidad. Primera de Crónicas 23, 3. Primera de Crónicas 23, 3. Fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno a uno, 38,000, de estos 24,000 para dar prisa a la obra de la casa del Señor, y gobernadores y jueces 6,000. Además 4,000 porteros, 4,000 para alabar al Señor, dijo David, con los instrumentos que he hecho para rendir alabanzas. Lo repartió David en órdenes conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, los hijos de Gersón, Ladán y Simi. Los hijos de Elán 3, Jehiel el primero, después Satán, Joel, los de Simi 3. Ahora paso al 26. Y también los levitas, porque, verso 25, porque David dijo al Señor, dijo, el Señor Dios de Israel ha dado reposo a su pueblo Israel, y él habitar en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no llevarán más el tabernáculo y todos sus vasos para su ministerio. Ahí el corte de la continuidad levítica, que traía en orden sobre los todos los utensilios del tabernáculo. Y también los levitas no llevarán más el tabernáculo y todos sus vasos para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David, fue la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Y estaban bajo la mano de los hijos de Aarón para ministrar en la casa del Señor, en los atrios y en las cámaras, y en la purificación de toda cosa santificada, y en las demás obras del ministerio de la casa del Señor. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de la harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para la fruta de sartén, y para lo tostado, y para toda medida y cuenta. Y para que asistiesen cada mañana todos los días a confesar y alabar al Señor, y asimismo a la tarde, para ofrecer todos los holocaustos al Señor, los sábados, nuevas lunas, solemnidades, por la cuenta y forma que tenían continuamente delante del Señor, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo del testimonio, y la guarda del santuario, y las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa del Señor. Fue David que hizo corte en la línea sacerdotal de los levitas, diciendo, no llevarán más el tabernáculo y todos sus vasos para su ministerio. Y luego ahí es donde surge a Aarón en continuidad en toda la celebridad de estas fiestas. ¿Quién hizo ese cambio? Lo hizo David. ¿Qué representa David? Espiritualmente está representando al pueblo que dice tener dirección del Señor. Por eso es que el testimonio textualmente del Señor dice que Leví anduvo conforme a mis ordenanzas, pero en Aarón se desvió todo aquello, ofreciendo sus celebraciones ya en un orden no correcto desde el principio. No puedo parar ahí, no puedo continuar ahí, porque hemos de continuar en todo este asunto. ¿Qué nos está mostrando el Señor? En Saúl, el pueblo naturalista. En David, el pueblo que se dice ser espiritual, pero que ha trocado y ha cambiado todo. En todas las costumbres y en todo aquello. Por eso es que el Señor no le permite a David levantar templo para él. Pero por eso en el Nuevo Testamento dice que él restaurará el tabernáculo de David
y solo podía ser restaurado en un personaje poderosísimo que es nuestro Señor Jesucristo. Después, cuando entremos toda la vida de David y todo el asunto de eso, vamos a saber y a conocer profundidades tremendas. Bueno, ya en Deuteronomio estaba establecido que no se podía orar al sol, no se podía orar a la luna, no se podía orar a las deidades del cielo, absolutamente nada de esto se podía ni orar ni dirigir, y todo el pueblo incurrió en eso, y hasta el día de hoy eso es lo que está prevaleciendo. Por eso es que vamos para Isaías. Para Isaías. Bueno, primero vamos a leer estos pasajes de la luna adorada. Segunda de Reyes 23:5. Segunda de Reyes 23:5. Dice: y quitó a los camoreos que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, asimismo a los que quemaban perfumes a Baal, al sol y a la luna y a los signos y a todo el ejército del cielo. Para esto del esoterismo, el tarot y todo eso, no es ambiente espiritual agradable a la presencia del Señor. Eso es otra parte, otro lugar aparte. Aquí el rey Josías oye una profecía en Hulda, la profetisa, donde habla sobre las reglas del Señor. Está en el verso segunda de Reyes 22:14. Entonces fue Hilcías el sacerdote Icán y Acbor y Zapat y Asaías y Hulda profetisa, mujer de Salum, hija de Tieba, hija de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Ahí viene la profecía donde le hacen ver, le muestran al rey todos los estatutos y todo lo que se torció el pueblo. Entonces aquí el rey entra a corregir todos aquellos altos y dice: y quitó a los camoreos que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban perfumes a Baal, al sol y a la luna y a los signos y a todo el ejército del cielo. Me podía quedar explicando ahí, pero tenemos que ir al punto. Job 31:26. Job 31:26. Si he mirado, palabras de Job, si he mirado al sol cuando resplandecía y a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también fuera maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Job 31, todo ese capítulo increíblemente maravilloso. En un examen retrospectivo de Job, diciendo si él hubiese caído en todos estos detalles, y enfoca el sol y enfoca la luna, da a entender que no es correcto el que sí lo hace, el que entra en ese asunto. Job 31, para que se lo lean todo, esto es importantísimo. Jeremías 8:2. Jeremías 8:2. Y dice, voy a leer el 1. En aquel tiempo, dice el Señor, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quien amaron,
y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron y a quienes preguntaron y a quienes se encorvaron. No serán recogidos ni enterrados, serán por muladar sobre la haz de la tierra. Y esto ahora concordándolo con Jeremías 44, donde vamos a culminar esta enseñanza, está ampliando el Señor nuestro pensamiento acerca de todo este asunto. Hay algo, y es que en Joel 2:31, Joel 2:31, vamos para Joel. Dice: el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande espantoso del Señor. Ahora sí, entrando a lo que representa la luna en sangre, vuelta como sangre. Se puso toda como sangre, dice la otra versión. Las leyendas que envuelven la luna en sangre vienen de tiempos lejanos, más allá de lo que dice la astrología. Los mayas consideraban que esta luna simbolizaba las guerras entre los dioses. Los aztecas, por su parte, pensaban que la luna roja sucedía cuando el día y la noche libraban una batalla. ¿Qué es esta luna? La luna representando o representada en la mujer, como vimos en la enseñanza pasada, en el hombre, el sol. ¿Quién fue el primer hombre creado? Adán. En la luna está representando también a Eva. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que tanto hombre como sol y como luna formaron un eclipse. Un eclipse. Cuando participaron juntos y todo, al cubrirse la iluminación, al interponerse la tierra, la luna queda sin iluminación y queda totalmente cubierta. ¿Qué es un eclipse lunar? Esto en el sentido físico, en el sentido espiritual. Un eclipse lunar es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna. Un eclipse lunar, vamos a tomarlo en el sentido físico, que es importante, pero también en lo espiritual, que es más importante todavía. Un eclipse lunar es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna. La Tierra, el mismo hombre, sin iluminación, pero que se interpone entre el Sol y entre la Luna y se produce un eclipse lunar. ¿Qué significa luna de sangre? Uno de esos fenómenos es la luna roja o luna de sangre. Una luna llena
que se tiñe de tonos rojizos cuando se produce un eclipse lunar total como consecuencia de un fenómeno conocido como dispersión de Rayleigh. Es el nombre que se le da a esto. Uno de esos fenómenos es la luna roja o luna llena o luna de sangre, que se tiñe de tonos rojizos cuando se produce un eclipse lunar total como consecuencia de un fenómeno conocido como dispersión de Rayleigh. ¿Por qué se puso la luna como sangre? Causa, porque el sol se puso negro. Causa, el hombre se interpuso. En otro término, amados, el sexto sello apocalíptico nos está mostrando es un eclipse lunar de la creación. Causa que el ser humano, por no tener dirección, se interpuso. El sol se puso negro y al sol ponerse negro, la luna no tiene dirección. La luna se pone roja. Cuando han anunciado estos eventos, como el que hace algún tiempito, que asustaron a la gente que porque iba a haber 6 días de oscuridad y que amontonaran comida, que compraran, que porque iban a haber 6 días y bueno, que no había noche ni día, que todo era total oscuridad. Y aún los impresionistas que se dicen tener luz, también creyendo eso. Y mintieron. Por estar engañados, eso no pasó así. Pero aquí, en el sexto sello de revelación, sí está mostrando un eclipse del pueblo con iluminación que tiene que dar destello de iluminación a la luna para que alumbre en los tiempos de oscuridad. Sí se produjo un eclipse espiritual, no físico, espiritual. Y por eso es que al iniciar esta enseñanza mostramos todo lo que fue afectado en la creación, 7 puntos importantes como la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los montes, las islas y el cielo. Y las 7 clases de personas afectadas como los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los siervos, los poderosos y los libres. Pero este evento espiritual de eclipse ha ocurrido a través de todos los tiempos, ocurrió en el principio. Entre Adán y Eva, en Adán representando el sol, con la enseñanza, con la iluminación, y en Eva la señora que iba a mostrar o iba a hacer parte de la luz en la oscuridad. Pero cuando él entonces tomó del fruto con ella y comió, se interpone todo este asunto y fue el primer eclipse espiritual en el principio, y de ahí en adelante hubieron muchos más, porque es que nos bastaría tiempo para estar mostrando todo lo que ocurrió a través de todos los tiempos con este asunto. Pero ya aquí en revelación está mostrando que el hombre se quedó sin dirección, porque el hombre como luz se puso negro su conocimiento, su entendimiento, no hay luz. Y al no haber luz en el sol, en el hombre, la luna se quedó sin iluminación y entonces se produce el eclipse espiritual. Terrible. El hombre se queda
sin dirección allí. Y por eso el punto que viene de las estrellas caen del cielo. Esto es tremendamente profundo. Como dijo alguien, esto hay que escucharlo varias veces para poderlo entender. Pero mi Señor sigue diciendo, los entendidos entenderán. A esto se refería el Señor en Mateo 24, 29. Mateo 24, 29. Dijo el Señor, y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Esto es cumplimiento de esta profecía de mi Señor en Mateo 24, 29. Hechos 2:20. Voy rapidito, hermanos. Iba a dedicar varias enseñanzas a esto, pero tenemos que continuar. Porque Hechos Hechos 2:20 dice, el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pero la salida en el verso 21, y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí está haciendo referencia el apóstol a la profecía de Joel. Pero es que cada profecía traída para un tiempo no para y es cortada allí, continúa. El apóstol trajo las palabras de Joel en cumplimiento, también en cumplimiento de Mateo 24, las palabras dichas por el Señor. Pero ahora sí vamos a Isaías 2 al 17. Isaías 2, verso 2. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor por cabeza de los montes y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos, dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre las gentes. Reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas a rejas, en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada contra espada, ni gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Venido, casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque son henchidos de oriente y de agoreros, como los filisteos en hijos ajenos descansan. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, ni sus carros tienen número. Además está su tierra llena de ídolos, y a la obra de sus manos se han arrodillado a lo que fabricaron sus dedos. Se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los desperdonarás. Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa del Señor y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Señor será solo ensalzado en aquel día, porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido, y sobre todos los cedros del Líbano, altos y sublimes, sobre todos los alcornoques de Basán, y sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados levantados, sobre todo torre alta, y sobre todo muro fuerte, y sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será ensalzado en aquel día. Glorificado es el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Hablando ya en Isaías 1, ya que estamos aquí mismo, Isaías 1, verso 13 dice,
No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado el convocar asambleas. No las puedo sufrir. Todavía los que están pegados del sábado literalmente, los que están pegados todavía en estas adoraciones al sol y a la luna literalmente y aún trayendo según ellos el sentido espiritual, están mal. Es hora ya de salir de todo eso. No me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación. Luna nueva y sábado el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicare la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Por eso la luna está vuelta a sangre. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd al derecho al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Les invito también que se lean Isaías, todo el capítulo 1 también. Vamos entonces, amados. Oseas. Oseas 2:11. Dice así: y haré cesar todo su gozo, sus fiestas y sus nuevas lunas y sus sábados y todas sus festividades. Y haré talar sus vides, sus higueras, de que él ha dicho, mi salario me son, que me han dado mis amantes, y reducirélas a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y visitaré sobre ellas los tiempos de los Baales, a los cuales incensaba y adornaban de sus arcillos y de sus joyeles, e íbase tras sus amantes olvidada de mí, dice el Señor. Bueno, dije que iba a terminar en Jeremías 44. Entonces, vamos a leer, amados, Hebreos 11. Hebreos 11. 26. Hebreos 11, 26. Hebreos 11, 26. Dice el Señor así: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Glorificado es el nombre del Señor Todopoderoso. Ahora sí, voy para Jeremías 44. Qué serio es ese capítulo. Jeremías 44. Dice así: profecía de Jeremías contra el pueblo desviado en todo esto. Igual en el día de hoy. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido sahumerios a dioses ajenos. Las mujeres son las iglesias, las llamadas iglesias de hoy en día, que dicen ser la luna, que están dando dirección, que están mostrando y están iluminando en medio de una oscuridad. Todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre del Señor no oímos de ti. La desecharon. Las mujeres desecharon la palabra dicha por el Señor a través del profeta. Nuestra boca antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer sahumerios
a la reina del cielo. La luna es tomada como la reina del cielo. Eso tuvo sus intercambios en Babilonia, adorando otra reina del cielo. El sol en Tammuz, en la reina del cielo Semiramis, y sucesivamente. En el día de hoy, los que están adorando a la reina del cielo, un grupo diciendo que es María. Y el otro grupo está diciendo que es la iglesia. Así de sencillo se lo interpreto. Y derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos hartos de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que cesamos de ofrecer sahumerios a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a cuchillo y a hambre somos consumidos. Cuando ofrecimos sahumerios a la reina del cielo, le derramamos libaciones, hicímosle nosotras tortas para tributarle culto, y derramamos libaciones y nuestros maridos. Y habló Jeremías a todo el pueblo, y a los hombres y a las mujeres y a todo el vulgo que le había respondido esto, diciendo: ¿No se ha acordado el Señor, no ha venido a su memoria el sahumerio que ofrecisteis en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén? Y vosotros, vuestros padres, vuestros reyes, vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrir más el Señor a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habían hecho. Por tanto, por tanto, vuestra tierra fue en asolamiento y en espanto y en maldición, hasta no quedar morador como hoy. Desde el principio hasta revelación ha habido eclipse de sol, lunar y espiritual, mostrando el Señor cómo todo el pueblo se corrompió, como dice en Isaías 1. Oí cielo y escucha tu tierra, porque habla el Señor, crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Por eso digo, léanse Isaías todo el capítulo 1. Y este pasaje de Jeremías 44 también. Quiero ir un puntico en Juan para terminar, para que quede una lucecita más. Cuando el Señor habló en Juan 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Oído, aquí nos está hablando de unos engendramientos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Nos está hablando en este texto 4 engendramientos. 1, los cuales no son engendrados de sangre, un engendramiento de sangre. Otro engendramiento por voluntad de carne, y otro engendramiento por voluntad de varón, y otro engendramiento por voluntad del Todopoderoso. ¿Cuál de estos tiene que ver con la luna puesta en sangre? Es el engendramiento de sangre. Ahí les dejo esa luz, porque ese es un complemento para ampliar la contextualización de esta enseñanza. No podíamos quedar allí tremendamente en todo esto. Y no olvidemos algo, en Revelación 12, la luna no desaparece. En Revelación 12 ya nos muestra en ese pasaje, dice: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y de la luna, debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ya ahí no está hablando de una luna
vuelta toda en sangre. Aquí, en el sexto sello, sí. Amados, si el Señor nos permite, después traeremos más enseñanzas sobre todos estos puntos que han quedado en la mesa, pero usted tiene que caer de rodillas y empezar a estudiar la Sagrada Escritura, profundizarse en el Espíritu y para que el Señor te revele todo esto más. Esto es serio. No es un juego. El sexto sello apocalíptico es un eclipse lunar, espiritual. Cuando el sol se oscurece, no le da luz a la luna. La luna se queda sin luz. O sea que en este momento la luna está iluminando sin luz. Sin luz, sin iluminación, porque está en un eclipse total. Honra, gloria y alabanza para el Señor. No me continúo más porque me alargo. Que el Señor nos ayude para que el Señor en todo el mundo confirme todos estos puntos. Si el Señor me guía y alguna vez podemos traer puntos exactos, porque hemos de terminar estas bases que el Señor nos está dando para luego ahí sí entrar en temas que están en el limbo, que el Señor nos lo va a aclarar. Bendiciones para mi hermano Héctor Rodríguez, la hermana Rosa Díaz, hermano Armando Caicedo, hermana Ceci Sarrublas y Ricardo Alfredo Giraldo y Salomón Ojeda y todos los amados que están viendo este video y que lo vamos a compartir. Bendiciones del Altísimo. Queda esto en el panorama. Sí se está viviendo un eclipse lunar, un eclipse de sol, porque se ha aparejado todo en un nivel y por eso todas las estructuras en este sello son mostradas. Y el Señor nos lo vino diciendo, los detalles y los detalles, por qué se iba a complementar un eclipse lunar, no un eclipse de guía y dirección sin dirección alguna. Bendiciones del Altísimo para todos, Dios les guarde. Nos veremos en continuidad en la próxima enseñanza. Creo que sobre las estrellas caerán del cielo. Dios les guarde.